Ya estamos aquí en Economía de Frente, con los documentos fundamentales que plantea el gobierno federal en materia económica para el 2022. Primer análisis. Comenzamos. Economía de Frente. Bueno, pues ya están las cartas sobre la mesa, caballeros, no podemos decir que no, que nos tomaron de sorpresa. Ahí están los postulados básicos de lo que sería la estrategia económica del 2022, ya está en manos del Congreso. Y agradezco de manera muy especial al invitado en esta ocasión, Enrique Díaz Infante, que haya aceptado colaborar con nosotros en esta fecha tan importante donde analizaremos los documentos económicos que pretende el gobierno federal para el año entrante. Muchas gracias, Enrique. Encantado, Eduardo. Muchas gracias, Saludos, Ernesto Fález Santoscoy. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están? El santo grial de la economía en televisión, Ernesto Fález Santoscoy. Ernesto Fález, no te hagas. Oye, a ver, Enrique, primera llamada, sí, a ojo de buen cubero, ¿cómo sentiste los documentos económicos para el año entrante? Inerciales, se seguirá gastando incrementalmente en gasto corriente, no se va a subir el gasto en inversión en capital humano y capital físico, pues por lo mismo no le van a cambiar el rostro a este país, no va a ser un país con mayor equidad, no es un paquete económico que ayude a financiar la seguridad social universal que requiere este país, sino simplemente es ir administrando, y la miscelánea que viene pues va en esa dirección, eso sí, recargándose en los grandes contribuyentes. En el contribuyente cautivo se le va a seguir cargando la mano. El ataque a la evasión y a la ilusión va a ser la estrategia fiscal para lo que alcance. Entonces, pues no se va a descuadrar nada, pero tampoco va a ayudar para cambiar el rostro al país. Entonces, en suma, lo vi inercial y que no ayuda para cambiar este país, pero tampoco descuadra las cosas. Era lo esperado. Claro, esperado. Ernesto. Bueno, normalmente yo concuerdo con lo que afirma o declara Enrique. En esta ocasión no concuerdo del todo. Sí creo que analizando por dentro lo que se está planteando, no lo veo tan inercial, y ahorita comentaré por qué, ¿no? Sí hay cualitativamente cambios significativos en la forma en la que se ejerce el gasto, básicamente, aunque las cifras, vamos a ir más gruesas, parecen ser inerciales, como comenta Enrique. ¿Tú sientes que hay cambios? Algunos cambios, no es un cambio radical, por supuesto, no es disruptivo, la propuesta no es disruptiva, pero tú sí sientes que hay algo digno, así que digamos, que nos haya sorprendido o tenga que sorprendernos. Así, en términos pragmáticos, te diría, hay dos tipos de cambios en la forma en la que se va a ejercer el gasto. Unos, me parece, son impuestos desde arriba al secretario de Hacienda. Por ejemplo, pues sí, va a haber más gasto a las pensiones de los adultos mayores. ¿Por qué? Pues porque fue un deseo del presidente de duplicar la cantidad que le va a llegar a los adultos mayores en su pensión universal. Sí. Y luego hay otro tipo de gastos que están aumentando, pero ya por estrategia propia del secretario. Y el secretario sí está tratando de que el gasto tenga más racionalidad. Eso es lo que puedo ver en el documento, y de que se atiendan las principales carencias que se están dando en el presupuesto actual, como puede ser en salud, en educación, en seguridad. He de decir al público que es un documento que se da a conocer apenas ayer, o sea, quien pretenda aventarse una mamotreto de este tamaño en menos de un día, pues sí, está difícil hacerlo. Pero lo que hemos rescatado de lo fundamental
hay un 27%, un poquito más del 27% de incremento al sector salud. ¿Eso podría ser rescatable, Enrique? Por ejemplo. A ver, sin duda. Como bien señalas, Eduardo, es difícil revisar a detalle el documento a bote pronto, pero sí, como señala Ernesto, se está incrementando un 27% el gasto en salud, y si hay y ese es un gasto de calidad, y también en educación, bueno, entonces estamos subiendo la inversión en capital humano, y eso sí puede redundar en un mayor crecimiento. O sea, el problema de este país es que no estamos invirtiendo suficiente y bien en capital humano y en capital físico. Entonces, también habría que ver la parte de la infraestructura. Estos proyectos, yo lo que he alcanzado a ver es que se le sigue, ha hablado mucho Ramírez de la O, de apostarle al desarrollo regional. No he visto esencialmente los proyectos a los que le está apostando, pero ha satanizado mucho el presidente las sanciones público-privadas. Entonces, y ha dicho que no va a haber más concesiones y todo. Entonces, ya no sé exactamente cuál es el margen que tiene el secretario de Hacienda para apostar a la infraestructura. Entonces, salud, siguiendo lo que dice Ernesto, este aumento del 27%, pues palomita. En educación, pues como se mató la reforma educativa, pues también cualquier cosa ahí va a pasar por la CENTE. Entonces, la calidad del gasto quizás puede ser bastante malo, porque tú ya le regalaste todo, la reforma educativa, la mataste. Y en infraestructura, pues estás atado por el Tren Maya, estás atado por Santa Lucía, y estás atado por la refinería de Dos Bocas. Entonces, y estás atado porque es el ejército constructor. Entonces, ¿qué tanta derrama de recursos puede haber? ¿Cuáles van a ser los proyectos regionales? Y además, con la otra, has perdido gran parte de la confianza de la iniciativa privada. Entonces, ese es un punto muy relevante. Claro, o sea, Ramírez de la O llega para recuperar la confianza de la iniciativa privada. Me parece una extraordinaria carta, Ramírez de la O, pero ¿será suficiente? ¿Le alcanzará para revertir su prestigio y su buena reputación con el sector privado? ¿Será suficiente para que la iniciativa privada diga, pues olvido el terrorismo fiscal y ahora sí voy a invertir? Ya no me acuerdo de Santiago Nieto ni de Buenrostro en el SAT, y por supuesto que le entro padrísimo. Lo dudo. Entonces, eso te va a afectar la inversión, eso te va a afectar el crecimiento, y eso es lo que tiene muy complicado Ramírez de la O, para detonar inversión. Vamos a una pausa, regresamos con más consideraciones respecto a este paquete económico para el 2022 que en esta semana el gobierno federal ha puesto en manos de la soberanía legislativa. Economía de frente. Regresamos. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Economía de frente. Continuamos. A ver, vamos, sugerencia. Producto Interno Bruto, ¿lo ven razonable, Ernesto? Bien, se está planteando un 4.1%. ¿No es muy optimista? Lo que hemos estado nosotros considerando, bajo la posibilidad de que Estados Unidos crezca 4.5%, 4 al 4.5%. Y que la manufactura, que es el sector
de la economía americana, que es la que está ligado a la economía mexicana, a la parte exportadora, pudiera crecer entre el 4,5 al 5, entonces sí veo razonable. ¿Sí? A la par, o sea, a la par, crecer a la par de Estados Unidos. No a la par, entre el 3 al 4%. Aquí dice el pronóstico que le llaman puntual, 4.1. Está una décima arriba de lo que yo consideraría un rasgo razonable. Ahora, tiene que ser optimista el presupuesto, si no, pues imagínate, si se tira al piso, pues qué señal está enviando al país, sí, ¿no? Pero 4 no lo veo irracional, no lo veo. ¿Tú lo ves así bien? Por Estados Unidos, no es por México. Ajá, sí. ¿Tú cómo lo ves? Vamos, yo creo que está correcto. Mi preocupación no es en el 2022, no es con ese 4.1, mi preocupación es hacia adelante, o sea, mantener el ritmo de crecimiento una vez que se acabe el estímulo fiscal de los Estados Unidos y que seamos beneficiados por eso, que la locomotora del TEMEC nos siga jalando. Si no hay inversión en el mercado doméstico, pues difícilmente hacia adelante va a ser sostenible este nivel de crecimiento. Si no se retoma la confianza y se recompone la relación entre gobierno e iniciativa privada, que está muy fría. Totalmente de acuerdo con Enrique. Mezcla mexicana de 55, muy razonable, incluso hasta mesurada, Ernesto. Sí. $55 barril. Sí, bueno, también ahí nosotros habíamos previsto un rango entre 55 a 60. ¿No se irán yendo cortes para que le sobre lana? Yo le hubiera puesto, si fuera el secretario, hubiera puesto 60. Sí. Pero entonces ya no hay... al revés. Perdón. Esta variable 45. Normalmente el secretario de Hacienda la pone abajo. Para que le sobre lanita. Para que luego el Congreso pueda incrementar el gasto, apareciendo más dinero. Es puro subiendo papel. El precio del petróleo. Sí, es puro papel. Entonces, $55 me parece perfecto. Enrique, ¿te gusta? No, totalmente de acuerdo con Ernesto. O sea, ya sabemos cómo la Secretaría de Hacienda juegan con esta variable. Ese es donde le dan el margen a los diputados para jugar la política, y luego, si las cosas, se cae el precio del petróleo, si las coberturas no son suficientes, si es muy volátil el precio del petróleo, pues haces recortes al gasto, y entonces uno es el presupuesto autorizado y otro pues el presupuesto ejercido realmente. Entonces, claro, es para jugar y para darle más margen a los políticos. Inflación de 3.4%, ¿la estiman razonable? Bueno, yo llamaría la atención sobre el hecho de que normalmente lo que se pone es el rango bajo de Banco de México, 3%. Y aquí como que sí están haciendo un esfuerzo por poner algo que suene más allá de la meta del Banco de México, ¿no? O sea, 3.4. Sí me parece más o menos adecuado. El pronóstico de los analistas anda por ahí del 4, ¿eh? Sí, por supuesto. Ahora, tipo de cambio promedio. ¿Qué opina Enrique? Mira, el tema es que ahorita la inflación ha llegado casi al 6%, entonces habrá que ver también la Fed cómo actúa para empezar a bajar a la economía de Estados Unidos, que está muy caliente por todo el estímulo fiscal, y eso también cómo impacta aquí en México. Entonces, pues, yo sí pensaría que va a estar 4%, 3%, me parece razonable. Petróleo, un ritmo de producción de 1.800.000 no es muy optimista, Ernesto. Cada año esa variable es muy optimista y nunca la cumplen, nunca. Sí. Y menos con 1.8 millones de barriles diarios. No, está como que para ir a pedir el milagro a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Nada más te diría, oye, podrían haber puesto 1.9. Pues sí, para acabar de ridiculizar, escandalizar al honorable asistente, Enrique. 1.8, perdón, nada más es la meta de pronóstico de producción de Pemex de fin de año. Perdón. Enrique. A ver, a mí la verdad es que sí me parece poco creíble esta cifra, considerando el anuncio que dieron de que a finales de agosto, creo que fue por ahí del 22, 23 de agosto,
hubo un incendio o un accidente muy fuerte. El director de Pemex dijo, Romero dijo, el 25% de la producción no se va a generar. Si tuviste ese accidente, si anunciaste que se va a caer la producción, de veras que seguimos en esos niveles del 1.8%, yo lo veo, y además, si ya cancelaste la participación de la iniciativa privada en el sector energético, sí te da para el 1.8, yo lo veo de veras que muy optimista. Yo creo que la línea de poner el precio del barril muy alto y la plataforma petrolera muy alta, y que luego no se te cumplen y vas haciendo ajustes. De hecho, de seguro que el secretario de Hacienda, porque se lo van a cuestionar, pues, casi lo puedo asegurar que va a decir, no, es que va a haber nueva producción de los contratos que se hicieron con el sector privado, que van a estar generando frutos ya el año entrante. En Noruega. Por 250,000 barriles diarios. En Noruega. En Noruega. No, o sea, a lo que voy es así de claro. No es Pemex, sino son los contratos de asociación con Pemex que están generando frutos que sí te pueden dar una cifra de 1.7, 1.8 millones de barriles. Techo de endeudamiento crece 13% a llegar a 850,000 millones de pesos de 700,000 millones de pesos autorizados para este año. Me parece también adecuado. Digamos, esa es la variable, la incógnita de la ecuación, ¿no?, que hace el equilibrio entre todo el lado del gasto y todo el lado del ingreso. ¿Cuánto vas a pedir de endeudamiento? Y dado el incremento que hay en ambos rubros, mucho más alto de lo esperado. Sí. O sea, por ejemplo, en ingresos, yo esperaba un crecimiento real del 2%. Sí. Y está varias veces arriba de eso, lo que está esperando de incremento en el lado del ingreso. La variable que hace el ajuste es el endeudamiento. Y me parece que no es escandaloso, porque al final de cuentas está planteándose de nuevo la posibilidad de que el gobierno tenga un superávit primario. Eso se define como la diferencia entre todos los ingresos del gobierno y todos los gastos, quitando gastos de intereses de la deuda. Todavía lo está planteando este nuevo secretario de Hacienda como un superávit, es decir, que haya más ingresos menos gasto, quitando la parte de interés de la deuda. Eso hace, al final de cuentas, que la relación deuda sobre el tamaño de la economía, sobre PIB, pudiera seguir bajando. Entonces, no me parece descabellado, al final de cuentas, en pocas palabras, ya resumiendo, 850,000 millones de pesos de nuevo financiamiento. Bien, permítanme una pausa, caballeros. Regresamos ya con la parte final del análisis, así, del primer toque de análisis hacia los documentos básicos del gobierno para el año económico 2022. Economía de frente. Regresamos. Vivimos en un mundo dominado por las tecnologías de la información y la comunicación. Los medios de comunicación mejoran el alcance y el impacto de nuestros productos y servicios. Incrementa tus clientes y gana posicionamiento en tu marca. Anúnciate en IDC y sé parte de los cambios que marcarán diferencias en los medios digitales 2021. Si estás interesado, mándanos el siguiente código para hacer válida la promoción especial que IDC tiene para ti en conmemoración de sus 35 años. Economía de frente. Continuamos. Endeudamiento excesivo, 13%, Enrique, es el doble de lo que podría estar máximo en inflación este año. A ver, yo te diría, Eduardo, que dado que estamos, o sea, la deuda la mides como proporción del PIB. Si está creciendo el PIB, entonces la deuda se está manteniendo dentro de los márgenes. Lo que se han puesto como objetivo es que no suba del 51% del PIB. Y yo creo que mientras se mantengan cercano a eso,
es manejable. ¿Es mucha o es poca deuda? Pues todo depende de tus ingresos. Todo depende de cuánto estés recaudando de impuestos. Y también si la economía crece, si todas estas medidas fiscales que están tomando para atacar la evasión, la elusión, para incorporar a los que no pagan, jala, pues entonces suena razonable. Sí, razonable. Ahora, hay un asunto que es importante y valdría la pena no pasarlo por alto. Un esfuerzo de simplificación, un régimen simplificado de confianza. Si tú tienes ingresos menores a los 300,000 anuales, pues prácticamente contribuyes con un punto porcentual del impuesto sobre la renta y no tienes por qué presentar declaración alguna. Y también te dan la alternativa de ir en el pago mensual de impuestos, que es una maldita lata, a hacerlo anual con un ligero recargo. Sí, a mí me parece positivo el que el nuevo secretario de Hacienda esté planteando un programa de simplificación fiscal. La verdad es que las organizaciones sociales, las asociaciones gremiales y profesionales sí llevaban años y sexenios solicitando esa simplificación administrativa. Vamos a ver luego con las letras chiquitas, cuando se pueda leer, ¿no?, qué es lo que se está proponiendo ya en los artículos, si realmente va a tener punch o no esta medida. Pero por lo pronto el anuncio a mí me suena positivo que haya simplificación para los pequeños y medianos contribuyentes. Sí, uno que se jacta de conocer las cuestiones fiscales, luego te metes a ver la declaración. No. Y dices, ay güey, no. Mejor estudias medicina, oncología. Sí, física cuántica. Sí, pues, claro. ¿No? Por lo de las probabilidades. Entonces, sí, simplificar es muy importante para poder recaudar más. Entonces, creo que ese es un acierto. Pero, repito, hay que ver si realmente lo que se va a concretar en los cambios a los artículos de la ley y de las misceláneas realmente puede lograr ese objetivo o no. ¿Coincidirías, Enrique? Totalmente. O sea, el gran problema que padece México es que la base de contribuyentes es muy, muy baja, que el nivel de informalidad es muy alto, del 40% de la población económicamente activa. Si esta simplificación ayuda a que más gente se sume a pagar impuestos, bienvenido. Me parece muy bien. Vamos a ver, ojalá así resulte. Por lo pronto, un balance general, Enrique, de este documento choncho, así grueso, difícil, cargado de cifras y de porcentajes. Pues mira, yo te diría que es razonable, lo veo prudente, cuidando la parte de estabilidad. Como dice Ernesto, vamos a ver, deja margen para jugar con el precio del petróleo, con el tema de la plataforma petrolera, pero la gran variable y el gran elefante blanco que está ahí en el tema de las finanzas es la deuda de Pemex. Y ahí vamos a ver cómo se maneja, si sigue manejando la inyección de recursos o el tema le van a seguir bajando la carga impositiva a Pemex. Ese es, como se resuelve el tema de Pemex, se va a resolver mucho de las finanzas públicas. Pero en términos generales yo te diría que se ve razonable el paquete y sí, coincido con el resto, me convenció. Yo empecé diciendo que era inercial, lo sostengo que es inercial, pero en el detalle hay ciertos ajustes, sobre todo en la parte de gasto, en tema de salud, en tema de educación, de salud, que pudiera estar ayudando a un mayor crecimiento vía inversión en capital humano. Pues a ver qué dice el Congreso, habría que ver qué dice el Congreso, ¿no, Ernesto? A ver si le va a meter la mano en serio o se van a hacer, no le cambian ni una coma. Ya no tiene la mayoría que antes tenía Morena en el Congreso. Sí le van a cambiar puntos y comas y guiones y numeritos y signos. Sí lo creo. Por eso a su vez creo que el presupuesto está planteado con
algunos márgenes de maniobra para que se Sí. pueda negociar con la Claro. oposición y se puedan colgar ellos algunas medallas, ¿no? En general los supuestos son más o menos razonables. Se ve un poco ambiciosa la meta de ingresos. La verdad sí se ve ambiciosa. Sí. Pero por otro lado, pues hemos visto que no ha habido una administración del SAT más ruda para conseguir sus objetivos que la actual. Y del lado de la inversión, lo hemos platicado aquí, pero sí hay un incremento importante en la inversión hacia lo que consideramos son los proyectos insignia. Sí. Si lo vemos a primera vista, así nada más, diríamos que poca. No le están asignando dinero a donde más se necesita, seguridad, educación, etcétera, para estos proyectos insignia. Nada más que hay que revisar las declaraciones del secretario, del que él considera que esos proyectos insignia no son los proyectos en sí mismos, sino que él está incrementando la inversión porque los considera proyectos de inversión de desarrollo regional. Sí. ¿No? Bueno, pues entonces habrá que ver en qué se va a gastar, pero a lo mejor sí hace sentido lo que está proponiendo el secretario. Bueno, pues caballeros, ha terminado el tiempo para hacer el análisis en una primera instancia. Agradecemos de manera muy especial a Enrique Díaz Infante. Muchas gracias, Enrique, por estar en esta tu casa. Eres muy amable, muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias, Ernesto. Gracias y gracias a usted, sobre todo, que hace posible con su presencia programas de esta naturaleza. Muchas gracias. Hasta la próxima semana.